Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Protestas en China sacuden los mercados. Los disturbios contra la política de cero COVID en el gigante asiático hundieron los precios de las acciones, el dólar y el petróleo. ¿Será este principio de dolores para la economía mundial? Analizaremos el tema con Omar Suárez de la comisionista Casa de Bolsa. Cuidado con los gastos hormiga. Esos pequeños gustos que usted se da con frecuencia en restaurantes, cines o en el comercio pueden provocarle serios problemas financieros en su hogar. Un experto de la compañía Resuelve tu Deuda nos dará recomendaciones sobre ese tema y también sobre el manejo de deudas. Estafas con el seguro del SOAT. Muchos colombianos denuncian que les han llegado mensajes por WhatsApp donde les ofrecen descuentos para adquirir el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Ojo porque se trata de una estafa. Les contaremos cómo funciona para que usted no caiga. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la situación en China derivada de las medidas extremas para contener el COVID y del impacto que todo esto está generando sobre los mercados del mundo. Doctor Omar Suárez, gerente de estrategia de renta variable de la comisionista Casa de Bolsa. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Henry. Buenas noches a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación al programa. A usted, doctor Suárez. ¿Por qué una situación que aparentemente es muy interna de China termina por afectar los mercados financieros de todo el mundo? Bueno, lo que hemos visto es un incremento importante en el número de casos de COVID en China. Y eso, acompañado de una política muy estricta por parte del gobierno chino de cero COVID, ha generado un impacto importante sobre la economía china, y teniendo en cuenta que China es la segunda economía del mundo, pues esto también genera un impacto relevante sobre la economía global. Es importante destacar que muchos commodities dependen en mayor medida o en una proporción importante de la demanda de la economía china. Entonces, por eso, estas protestas y estas políticas de cero COVID, donde se ha decidido cerrar ciudades enteras o por lo menos de manera parcial, pues impactan no solo la economía local, sino también la economía internacional. Y por eso vimos hoy una alta aversión al riesgo en los mercados mundiales, observando caídas en las bolsas a nivel global, también mucha volatilidad en el precio de los commodities. Vimos ahí el precio pues del petróleo también bastante volátil, y obviamente teniendo en cuenta la importancia de la economía china como una demandante importante de materias primas. Así las cosas, doctor Suárez, el caso o la situación de China está cobrando mayor protagonismo que, por ejemplo, las decisiones de la Reserva Federal o de la misma amenaza de una recesión mundial. No, yo creo que ahora los mercados se han calmado un poco en estas últimas jornadas debido a dos hechos relacionados con la Reserva Federal en Estados Unidos. Primero, la inflación en Estados Unidos salió por debajo de las expectativas del mercado, y por eso presiona menos, en menor proporción, para que la Fed suba de manera agresiva sus tasas de interés. Y lo otro fue la publicación de las minutas de la Reserva Federal, donde sí se percibió un tono más moderado de incremento en las tasas de la Reserva Federal. Claro, se va a seguir subiendo las tasas de interés para controlar la inflación, pero el tono ya es un poco más moderado. Es decir, parece que de pronto no sería tan fuerte el incremento. Entonces, por eso lo que habíamos visto en las últimas jornadas fue una relativa tranquilidad en los mercados, pero yo creo que es más una tranquilidad transitoria. Claramente, la Reserva Federal va a seguir subiendo tasas de interés, y los bancos centrales a nivel global en general van a seguir subiendo tasas de interés, por lo menos también el Banco Central Europeo, y eso va a seguir generando un impacto importante sobre la demanda y sobre las economías.
La expectativa de recesión económica claramente va a seguir generando mucha volatilidad en los mercados y esperamos que para el primer semestre del año 2023 eso siga generando mucha tensión en la economía global y en los mercados internacionales. Entonces, por ahora, los mercados, dada esta relativa o momentánea tranquilidad, están mirando más hacia lo que está pasando en China. Pues mucha gente precisamente estaba esperando que las bolsas que han venido cayendo tocaran quizás fondo ya muy pronto. ¿Ese tocar fondo se ve todavía lejano a su juicio o estamos ya, digamos, cerca de que haya, digamos, un rebote, una recuperación de los precios de las acciones que se han visto tan castigadas este año? Hay varios temas que han venido impactando los mercados financieros. El fuerte incremento en las tasas de interés, pues claramente vuelve más costoso pedir prestado. Y en la medida en que se vuelve más costoso pedir prestado, pues obviamente los gastos financieros de las empresas han venido aumentando de manera significativa. El mercado hipotecario en Estados Unidos, en Colombia y en otras partes del mundo se ha venido resintiendo por ese aumento en las tasas hipotecarias. En general, vamos a ver una fuerte desaceleración de la economía global. En algunos países se pronostica recesión económica, como es el caso de Estados Unidos, de Europa, de Reino Unido, aquí en la región en Chile. En Colombia ya la expectativa de crecimiento, por lo menos por parte del Banco de la República, ya es muy bajita, alrededor de 0,5%. Entonces, pues claramente eso va a seguir generando una aversión al riesgo muy, muy importante en los mercados. Así que lo que vamos a ver en el primer semestre del año va a ser una volatilidad muy, muy relevante, que sí es lo que hemos observado en los ciclos económicos, y es que los ciclos económicos son pasajeros. Y lo que hemos observado es que las mejores oportunidades de inversión siempre están en las crisis, porque las crisis nos dan la oportunidad, por ejemplo, en el mercado de renta variable, de poder comprar compañías sólidas, compañías con muy buenos fundamentales que van a pasar al otro lado del río y que seguramente después de la recesión económica, pues que viene una recuperación, pues vamos a ver cómo esas compañías van a ver una mejora operacional importante y por ende el precio de sus acciones se va a valorizar de manera importante. Entonces, en ese sentido, nosotros sí vemos que las crisis brindan oportunidades de inversión muy interesantes. Y como lo dije anteriormente, en compañías muy sólidas a precios relativamente bajos. Entonces, en ese sentido, sí vemos que es probable que el otro año hayan descensos relevantes de nuevo en los mercados de renta variable internacionales y local también. En el caso del petróleo, que ya está a niveles como de $88 aproximadamente, ¿puede seguir bajando, puede seguir cayendo por debajo incluso de 80, como algunos temen, o no lo ve tan cerca? Precisamente la expectativa de fuerte desaceleración económica el próximo año y de recesión económica en diferentes partes del mundo, como Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Chile, esa expectativa de un débil comportamiento de la economía global el próximo año ha generado una caída importante en el precio del petróleo. Eso ahora acompañado, pues, con ciudades enteras o parcialmente cierre de ciudades en China, menor demanda de China, pues obviamente ha impactado la expectativa de demanda del petróleo. Esa es la razón por la cual la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, decidió reducir la producción de petróleo porque ya prevén una caída importante de la demanda el próximo año. Entonces, definitivamente, hasta dónde va a caer el precio del petróleo va a depender de qué tan fuerte puede ser la desaceleración de la economía global el próximo año, qué tan fuerte y duradera puede ser la recesión económica, hasta dónde puede llegar la aversión al riesgo y también el papel tan importante que pueden jugar los productores de petróleo, especialmente la OPEP, porque definitivamente la OPEP, pues debido a que son varios países que actúan
y toman decisiones sobre la oferta de petróleo, pueden decidir, por ejemplo, al ver esa menor expectativa de demanda, reducir aún más la oferta y restringirla para que de esa manera no caiga tanto el precio del petróleo. Entonces, lo que vamos a ver en el precio del crudo el próximo año va a ser una debilidad importante en la demanda de petróleo, pero vamos a ver cómo reacciona la OPEP y cómo se ajusta a esa nueva realidad. Una última pregunta, doctor Suárez, para el caso del dólar que nos interesa tanto en Colombia, ese dólar, por ejemplo, a 4.400, 4.300 que había a comienzos de año, difícilmente lo vamos a volver a volver a ver. Pues lo que hemos visto recientemente sí es un retroceso en el dólar. Puede que el dólar caiga un poco más en Colombia y a nivel global, por lo que habíamos hablado de menor aversión al riesgo, un poco los mercados más tranquilos por el descenso en la inflación en Estados Unidos y en varios países del mundo, un tono más moderado por parte de la Fed, pero seguramente el próximo año vamos a seguir viendo un dólar atacando mucho los 5.000 pesos por dólar. Lo que sí hemos visto es que claramente una vez haya un cambio en el tono de la Fed, pues el dólar sí puede retroceder de manera importante, pero por eso la política monetaria juega un papel fundamental para determinar el precio internacional del dólar. Entonces, una vez veamos que, por ejemplo, la política monetaria en Estados Unidos alcanza un quiebre, que de pronto ya el mercado ve más claro hasta dónde va a subir las tasas de interés y en qué momento, ya cuando veamos ese quiebre, seguramente el dólar pues también va a mostrar retrocesos. Entonces, definitivamente el próximo primer semestre vamos a seguir viendo un dólar muy volátil, un dólar muy fuerte, pero perfectamente en este momento pueden venir retrocesos transitorios en la moneda norteamericana. Pues doctor Suárez, muchas gracias por su análisis y es un gusto tenerlo aquí en Signo Pesos, muy amable. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Gracias. Omar Suárez, analista de renta variable en Casa de Bolsa. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuántos colombianos declararon renta este año y cuánto pagaron por ese concepto. Ya nos vemos. Regresamos a Signo Pesos. Si hay un tema clave y que tiene que ver con todas las personas es el manejo sabio del dinero. Sin importar cuánto gane usted, es fundamental saber cómo gastar de manera eficiente. Para ver las recomendaciones de los expertos, saludo al señor Luigi Estupiñán. Él es experto en finanzas personales de la compañía Resuelve tu Deuda. Señor Estupiñán, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Hola, buenas noches, señor Henry. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, señor. Dentro de este tema de las finanzas personales y el buen manejo del dinero, aparece siempre un tema que ustedes enfatizan mucho y es el de los famosos gastos hormiga. ¿A qué le llaman ustedes exactamente los gastos hormiga? Bueno, Henry, los gastos hormiga para nosotros en relación y las personas que nos buscan son esa cantidad de gastos que llevamos en la parte de los ingresos mensuales que no sentimos, es decir, los que no hacen ningún ruido y puntualmente al final del mes logran hacer un ruido grande en el término de endeudamiento, porque no llevamos un control de ellos latente. ¿Y cuáles son ese tipo de gastos hormigas en que más incurren los colombianos? ¿En qué se gastan más la plata refiriéndonos a ese tipo de gastos? Bueno, principalmente en la encuesta que realizamos recientemente, nosotros pudimos detectar o nos informan que esos gastos se atribuyen 100%, o bueno, la mayoría a salidas inesperadas como gastos, fiestas, salidas de fin de semana que no estamos programando. Los principales que son pequeños detalles son como snacks, su pastelito, su empanada, su desayuno, cuando no programamos muy bien la alimentación de forma diaria, seguido aproximadamente de lo que corresponde a los planes como diversión, salir puntualmente a ese término de búsquedas y por último, y no menos importante, normalmente esos gastos hormigas los atribuimos a cigarrillos, compras de cafés pequeños, excesivos, que ahí es donde principalmente nace pues un cuestionamiento, ¿no? Pues esos gastos veo yo que son, digamos, muy cotidianos en cualquier persona, en unos o en otros, dependiendo digamos, de los deseos o los gustos o los hábitos de las personas, pero al final de cuentas se puede llevar mucho dinero, digamos, de la quincena o del salario mensual, ese tipo de gastos pequeños pero recurrentes.
Claro, claro que sí, Henry. Teniendo en cuenta eso, normalmente nosotros como colombianos en el término promedio estamos gastando un poco más del 20% de nuestros ingresos mensuales, atribuido netamente a esos gastos que no estamos detectando, que generamos, como tú dices, del día a día y que a largo plazo pues, nos generan un impacto fuerte en nuestra economía. Independientemente de cuánto gaste una persona, esos gastos pueden terminar convirtiéndose en un verdadero problema, en un roto, un barril sin fondo, digamos, del salario de la persona. Claro, cuando nosotros no tenemos ese control y esa disciplina, entre mayor empezamos a generar nuestros gastos, la ausencia de necesitar ese control crece muchísimo más. Por ende, nosotros empezamos a gastar más, empezamos a generar mayores inversiones pequeñitas que no conocemos, empezamos a invertir en otras personas, en otros negocios, lo que normalmente casi empieza a subir de un 20, un 30, un 40% si no tenemos ese control y más del 60% de los encuestados pues nos informan no tener y aceptar que no saben administrar ese término o rubro mensual. Entonces sí pasa Lo- mucho. los expertos en finanzas personales, señor Estupiñán, recomiendan siempre manejar un presupuesto, llevarlo muy rigurosamente para poder hacer un mejor manejo del dinero, del salario. ¿Estos gastos hormiga deberían estar incluidos como un rubro, una partida con una cifra específica de dinero en ese presupuesto mensual de la persona? Sí, sí, señor Henry. Nosotros recomendamos normalmente mantener en ese control de gastos un rubro pequeño donde nosotros podamos destinarlo 100% a esos gastos hormigas, a esa diversión, pero que siempre lo programemos, porque el problema del gasto hormiga es no detectarlo a tiempo. Si al inicio del mes yo tengo un control y llevo un gasto sustancial, pues no va a ser una sorpresa al final del mes para pagar otras deudas, para un dinero que no nos está apareciendo. Entonces, la recomendación siempre es entender más o menos cuánto gasto, cuáles son nuestros vicios pequeños o nuestros objetivos y de esa manera pues empezar a aglomerarlos en este presupuesto, mes a La mes. idea, la idea sería, señor Estupiñán, reducirlos o eliminarlos por completo o priorizar, digamos, cuáles son importantes para mí. ¿Cómo manejar, digamos, esos gastos hormiga que aunque pueden ser dañinos y aunque se pueden llevar mucho dinero, pues de todas maneras a veces son como el aliciente de uno también de ir a un cine o tomarse un café en un buen sitio, etcétera? Claro, normalmente nosotros tomamos los gastos hormiga como esa relación de gastos que no tenemos en el radar. Entonces, puntualmente, sí se convierten en un problema si no tenemos un control específico, lo que tú dices. Si yo sé que normalmente en el mes puedo o quiero salir normalmente una o dos veces al cine, es súper importante presupuestarlo antes de que tú empieces a generar el gasto. Y si nosotros entendemos que hay cositas, detalles del día a día, la recomendación es siempre identificarlos, empezar a mitigarlos y bajar el impacto porque ese gasto hormiga naturalmente es lo innecesario de nuestro día a día y lo que no estamos proyectando, cosa que al final a largo plazo pues nos genera esta situación de endeudamiento o se nos sale de control normalmente. Esos gastos, como dijimos desde el comienzo, pues son recurrentes por lo general, pero yo me imagino que en una época como diciembre se incrementa todavía más el destino de dinero para ese tipo de rubros, ¿es así? Sí, eso pasa muchísimo y en el mes de diciembre nuestros gastos empiezan que voy a comprar regalos, entonces tengo que tomar un vehículo, tengo que tomar un taxi, tengo que generar un viaje rápido a saludar a mi familia. Entonces estos gastos hormigas empiezan a incrementar y para el mes de diciembre, donde empezamos a suponer que tenemos tarjeta de crédito que son extensión de nuestro salario, viene nuestra prima, valores adicionales, pues nos despreocupamos un poco y ese es el error que nosotros tenemos normalmente como ser humano empezar a destinar dinero que no ha llegado a nuestros bolsillos por tranquilidad de que va a llegar en algún momento y a veces ni siquiera pasa. Y ahí es donde tenemos ese problema de endeudamiento por estos gastos hormiga. Usted menciona un tema muy importante que es el manejo de las tarjetas de crédito, que como también usted lo dice, en diciembre, digamos, se ve uno muy tentado a sacarla y pasarla porque uno ve muy fácil, digamos, con este mecanismo, adquirir cosas. ¿Puede haber un sobreendeudamiento? La gente generalmente se termina enredando por ese mal uso de la tarjeta de crédito y más en meses como diciembre. Claro que sí, naturalmente lo que nosotros tenemos en el mes de diciembre, señor Henry, son promociones, ofertas, descuentos, compras rápidas, que las incentivan mucho con este plástico o tarjeta de crédito. Y obviamente nosotros nos dejamos llevar por ese escenario de descuentos y promociones rápidas. Nosotros nos equivocamos al pensar que nuestras tarjetas de crédito son la extensión de nuestro salario
y equivocamente empezamos a sacar productos de forma rápida a cuotas grandísimas y pues perdemos ese control de aquí en adelante porque realmente nosotros mes a mes no tenemos absolutamente nada fijo con relación a nuestro salario. Y cuando empezamos a destinar más del 30% al pago de nuestras deudas, ahí es donde empieza ese problema de sobreendeudamiento. Y si hago compras de estas tarjetas y sin destinar ese presupuesto, empezamos ya con un problema sin ni siquiera empezar a comprar. Claro, y es que últimamente por las alzas de tasas de interés del Banco de la República, pues en todos los bancos también se han venido incrementando esas tasas que le cobran a uno por los préstamos bancarios. Por eso quisiera preguntarle cuándo es justificable sacar un crédito bancario y cuándo no, para evitar terminar enredado. Pues principalmente para sacar un crédito bancario y normalmente hacerlo con créditos grandes, debemos entender muy bien cuáles son nuestras finanzas, cuáles son nuestros presupuestos mensuales y cuál es el valor de lo que yo estoy devengando, es decir, cuánto ahorro, cuánto tengo que me sobra y cuánto destino a mis necesidades principales. Hay que primero hacer un costo y obviamente un escenario, o podríamos hacer un cuadrito muy sencillo de cuánto puedo destinar mes a mes. Los créditos más importantes son créditos donde tú puedas invertir ese rubro económico, créditos grandes como hipotecarios, vehiculares, que asumen obviamente una responsabilidad, un activo fijo en el futuro, pero pues evitar esa consecución continua de productos pequeños, desmesurados, para acceder a promociones o acceder a artículos que realmente ni siquiera necesitamos. A veces dejamos un poco el ego que nos gane por tener esos artículos en vez de ahorrar un poco más y darnos un pequeño espacio a las finanzas, digamos, responsables, ¿no? Claro, y me imagino que también hay que ser muy cuidadoso en tener muchas tarjetas de crédito o diferir a muchas cuotas, sobre todo ahora que los intereses pues están tan altos, ¿no? Sí, 100%, Henry. Nosotros siempre recomendamos que si vamos a hacer el uso de tarjetas de crédito, que sea pagos prontos, 1 o 2 cuotas como máximo, para evitar esa consecución de intereses que se nos van sumando. Pero antes siempre es importante determinar que una tarjeta de crédito no es la extensión del salario y es utilizarla como última herramienta de necesidad, de algo rápido, pero haciendo nuestros costos y siendo muy responsables básicamente con nuestro salario. Porque reitero, si tú empiezas a hacer gastos y finanzas y ya estás superando, intentando acceder a un nuevo producto, el 30% de lo que tú ganas, ahí ya estás entrando en un problema de sobreendeudamiento sin ni siquiera empezar a acceder al producto. Entonces la invitación, si usamos tarjetas de crédito, hacerlo de forma responsable, procurar pagar 1 o 2 meses rápido sus productos, si podemos antes de las fechas de corte, pues para que esto nos pueda ayudar en nuestra puntuación y claramente en nuestra responsabilidad financiera. Pues excelentes consejos, señor Estupiñán, para no terminar como muchas veces nos pasa, enredados por los créditos, por el exceso de compras. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. A usted muchísimas gracias por la invitación, a todos, que tengan una muy bonita noche. Hasta luego. Es el señor Luigi Estupiñán, experto en finanzas personales de la compañía Resuelve tu Deuda. Hacemos así otra breve pausa, pero al regreso les contaremos cuáles son las ciudades más costosas este año a nivel mundial. Ya regresamos con ese ranking. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos, porque ahora les quiero mostrar esta que es la cifra económica del día. 4.453.000 y corresponde al número de declarantes de renta durante este año con base en el año grabable 2021. La cifra solo incluye a personas naturales y según la DIAN hubo un incremento de 302.000 personas naturales que declararon renta este año, es decir, 7,3% más que en 2021. El total del recaudo por el pago de este gravamen entre personas naturales ascendió este año a 15,1 billones de pesos. Y en otras noticias, Hidroituango no entrará en operación comercial antes del 30 de noviembre. Lo confirmó el mismo gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Según informó EPM, adelanta el proceso de sincronización de 2 turbinas. Hidroituango no entrará en operación comercial antes del 30 de noviembre, así lo aseguró el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, pues los tiempos no dan para realizar las evacuaciones. No hay tiempo de que entre a operar, eso es algo ya muy claro, porque obviamente antes de ello tendría que anunciarse las pruebas y después de anunciar las pruebas hacer las evacuaciones. Entonces yo creo que eso es ya un hecho real. EPM se está jugando esta semana su propio mundial para evitar pagar la garantía a la CREC. Así lo aseguró el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien confirmó que mañana viajará a Hidroituango para presenciar la sincronización de la turbina 2. El logro de la unidad 1 es que ella fue capaz de enviar energía
al sistema nacional y eso ya no lo valen para evitar la multa. Pero el problema es que para evitar la multa se necesitan las 2 unidades. La preocupación es que la turbina 1 desde el primer giro hasta la sincronización requirió 16 días y el primer giro de la unidad 2 inició hace tan solo 2 días. Cada cosa que había o hubo que corregir en la unidad 1, de una vez la corregimos en la unidad 2, así no estuviera funcionando. Entonces, esa es la esperanza de que tenemos de que la unidad 2 también pueda entrar. Pese a esto, los líderes de los municipios aguas abajo se niegan a evacuar. Oficialmente, ninguna persona del Comité de Gestión del Riesgo ha ido a las comunidades a decir qué va a pasar cuando se vaya a hacer esa evacuación. Si realmente va a ser evacuación o no, realmente no hay nada concreto. Quintero aseguró que si no se matriculan las 2 turbinas ante el Sistema de Potencia Nacional antes de las 12 de la noche del 30 de noviembre, se tendrían 4 billones en pérdidas. Y tenga usted mucho cuidado porque cientos de personas están siendo estafadas al intentar comprar el SOAT a través de redes sociales. La dificultad para conseguirlo ha hecho que mucha gente caiga en esa trampa. Tatiana Gordillo nos cuenta cómo operan estos defraudadores. En estos chats se puede observar la forma en la que están robando a propietarios de vehículos que buscan adquirir su SOAT. Los estafadores se hacen pasar por asesores comerciales de diferentes empresas y ofrecen incluso atractivos descuentos por la compra del SOAT. Al digitar la placa de mi vehículo, automáticamente me escribieron y me enviaron un pre-SOAT, donde me dicen que los pagos los debo hacer en una cuenta empresarial. La investigué y la verifiqué por todos lados y todo era un fraude. Incluso los supuestos vendedores del SOAT le envían un SOAT falso y muchos terminan dándose cuenta hasta que la policía los sorprende. Pagué con la tarjeta de crédito y el 24 de noviembre me llega un comparendo de cámaras salvavidas por SOAT. Desde que empezó la dificultad para adquirir el SOAT, son muchos los ciudadanos estafados. Pagué en total 559.000 pesos. Me enviaron un formato que no aparece en ningún lado y por lo tanto salí robado. Y esto es un llamado al gobierno. Todavía siguen las restricciones para comprar SOATs a nivel Colombia. Desde Fasecolda entregan recomendaciones para no caer en la estafa. No adquiera seguros SOAT o ningún tipo de seguros cuando le piden consignar en cuentas de ahorro de personas naturales. Y ojo, además desconfíe de los precios muy bajos en el SOAT y de los supuestos descuentos que hacen los vendedores y verifique cuál es la empresa con la que lo está adquiriendo. Y ahora veamos los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 4.840 pesos con 60 centavos, bajó 40 pesos con 81 centavos. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, bajó 1,3%, se ubicó en $82 con 61 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.930.000 pesos la carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,99%. La acción que más se valorizó fue la de Cemex Latam Holdings con una ganancia de 5,73% y la que más bajó fue la de Mineros con un retroceso de 7,69%. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. El siguiente es el ranking de las 5 ciudades calificadas como las más costosas durante este año 2022 en el mundo. En primer lugar, Hong Kong. En segundo, Nueva York. Tercero, Ginebra. Cuarto, Londres. Y quinto, la ciudad de Tokio. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.